¿Qué has hecho durante 10 años? ¿Acaso se puede llamar nuera a la que no es capaz de darme un nieto? Fuera de esta casa ahora mismo. Las palabras de mi suegra me dejaron helada. Junto a mi marido, de pie, había una mujer con el vientre abultado. Era su secretaria. Mi marido abrió la boca. Alba, acabemos con esto de forma civilizada. Sofía está embarazada. De 3 meses. 10 años. Habían pasado 10 años levantándome al alba para preparar el desayuno, cuidando de mis suegros y apoyando el negocio de mi marido. 10 años que, al parecer, se reducían a esa simple frase. Las piernas me fallaron y me desplomé en la entrada. Todo lo que me llevaba era una única maleta. Las lágrimas no dejaban de brotar. Y fue entonces cuando ocurrió. Desde la habitación del fondo, mi suegro, que se pasaba los días sentado con la mirada perdida por la demencia, salió caminando con lentitud. Toda la familia contuvo el aliento. Mi suegro se detuvo frente a mí y, con su mano áspera y seca, agarró la mía con fuerza. Nuera, vámonos juntos. Sentí que el corazón se me paraba. Sus ojos, que durante 5 años habían estado nublados, brillaban con una claridad asombrosa. Esta historia se remonta a 20 años atrás. Tenía 28 años cuando me casé. Fue un matrimonio concertado. Una conocida de mi madre me dijo que el hijo de una buena familia buscaba esposa y que debería conocerlo. Ignacio Garrido Soler, de 30 años. Dirigía una pequeña fábrica que había heredado de su padre. Nuestro primer encuentro fue en una cafetería del barrio gótico de Barcelona. Él, impecablemente vestido con un traje, se levantó de la silla para saludarme. Alba Romero Vargas, siéntese, por favor. Parecía un hombre trabajador. No era muy hablador, pero mantenía el contacto visual al conversar. No me causó una mala impresión. En la primera reunión familiar, mi futura suegra me examinó de arriba a abajo y sentenció: con que sea una nuera hacendosa, me conformo. En esta casa hay que ser muy trabajadora. En aquel momento, no entendí el verdadero significado de sus palabras. Solo después de la boda me di cuenta de que lo que ella quería no era una nuera, sino una sirvienta. El primer día de mi vida de casada, a las 5 de la madrugada, la puerta de mi dormitorio se abrió. Venga, levanta, a preparar el desayuno. Era mi suegra. Era la mañana siguiente a mi boda. Me levanté de un salto, todavía medio dormida, y bajé a la cocina. Desde cómo lavar el arroz hasta cómo sazonar los platos, mi suegra permaneció a mi lado, criticando cada uno de mis movimientos. La sopa está sosa, hazla de nuevo. ¿Quién se va a comer esto con ese corte tan tosco? Al cabo de un mes, mi cuerpo se movía por inercia. Me despertaba de madrugada, preparaba el desayuno, servía la comida a mis suegros, planchaba el traje de mi marido y preparaba la fiambrera para su almuerzo en la fábrica. Así empezaba cada uno de mis días. El negocio de mi marido aún era modesto. Una fábrica de componentes con 15 empleados. Yo había trabajado en contabilidad en una pequeña empresa antes de casarme, así que sabía cómo llevar los libros y cuadrar las facturas. Una tarde, encontré a mi marido en su despacho, suspirando mientras miraba los libros de cuentas. Los clientes no paran de regatear los precios. A este paso, tendremos pérdidas. Esa noche, mientras fregaba los platos en la cocina, pensé, ¿no habrá algo que yo pueda hacer? Al día siguiente, empecé a revisar y organizar los libros de cuentas. Encontré 4 errores en las facturas y varias facturas pendientes de cobro desde hacía 3 meses. Cariño, he puesto esto en orden. Lo primero es cobrar estas facturas pendientes. Mi marido hojeó los papeles y asintió. No está mal. Eso fue todo. Ni una palabra de agradecimiento. Aún así, pensé que no importaba. Éramos una familia. Creía que si a él le iba bien, a mí también. Al encargarme de la contabilidad, la gestión de los clientes se convirtió de forma natural en mi responsabilidad. Llamaba por teléfono, confirmaba las fechas de entrega, negociaba precios. Con el tiempo, empecé a buscar nuevos clientes por mi cuenta. Conseguí 3 nuevos contratos de suministro para componentes de refrigeración. Pasaba las noches estudiando catálogos, llamando a los responsables y visitándolos con muestras. El día que se firmó uno de esos contratos, mi marido le dijo al director de la empresa cliente: es un contrato que he conseguido con mi propio esfuerzo, pateándome la calle. Ni siquiera me miró, a pesar de que yo estaba a su lado. Me dolió, pero no dije nada. Pensé que ese era mi papel, la persona que apoya desde la sombra, la que no se ve.
Por aquel entonces, había algo que me extrañaba. Cada mes, al revisar la contabilidad, veía una partida llamada alquiler del solar. El pago por el uso del terreno de la fábrica se transfería a una cuenta a nombre de mi suegro. Cariño, ¿por qué este alquiler va a la cuenta de tu padre? ¿El terreno de la fábrica es suyo? Mi marido me respondió con un gesto de fastidio. Siempre ha sido de mi padre. Es solo una formalidad, no te preocupes. En ese momento, realmente creí que era una simple formalidad. Nunca imaginé que esa línea en los libros de cuentas lo cambiaría todo en el futuro. Los malos tratos de mi suegra empeoraban con el tiempo. Si la comida no estaba a su gusto, volcaba la mesa. Si la limpieza no le parecía suficiente, me obligaba a hacerla de nuevo. Hiciera lo que hiciera, nunca recibía un elogio. Tú eres un mal fario. Se te ve en la cara. Era su frase habitual. Al principio me dolía, pero con el tiempo dejó de afectarme, me había vuelto insensible. No me di cuenta entonces de que mis sentimientos se estaban muriendo. ¿Y mi marido? Él nunca se puso de mi parte. Para ser exactos, no se ponía de parte de nadie. Si mi suegra me maltrataba, él fingía no oír nada y se ponía a leer el periódico. Si yo lloraba, lo único que decía era, «Otra vez estás así». Así pasaron los años, uno tras otro. Yo seguía levantándome al alba, cocinando, llevando la contabilidad, llamando a los clientes, soportando las quejas de mi suegra y, por la noche, fregando los platos a solas en la cocina. Ni una sola vez escuché un «lo has hecho bien». Ni una sola. No lograba quedarme embarazada. Pasaron 5 años de matrimonio y no había noticias. Decidimos ir al médico. El doctor, tras ver los resultados de las pruebas, nos dijo con delicadeza: un embarazo natural podría ser difícil. Deberían considerar la fecundación in vitro. Me sometí al primer tratamiento de FIV. Iba a la clínica todos los días a ponerme inyecciones. Tenía el abdomen lleno de moratones, el cuerpo hinchado por las hormonas y me costaba controlar mis emociones. Pero lo soporté todo, pensando que si lograba tener un hijo, todo valdría la pena. El resultado fue negativo. Lloré sola en el pasillo del hospital. Llamé a mi marido, pero no contestó. Lo intenté 3 veces. A la cuarta, respondió con voz irritada. «¿Qué pasa? Estoy ocupado ahora». Después de colgar, me quedé sentada allí durante un buen rato. Las blancas paredes del hospital me parecieron especialmente frías. Esa noche, en la cena, mi suegra sentenció: «Como no me des un nieto, te irás de esta casa. El apellido Garrido está en peligro por tu culpa». Mi marido no dijo nada, se limitó a mover la cuchara en su plato. Yo bajé la cabeza y seguí comiendo. La comida se me atascaba en la garganta. No podía tragar. 2 años después, me sometí a un segundo tratamiento. También fracasó. Los maltratos de mi suegra subieron de nivel. «Tienes mala estrella, por eso pasa esto. Eres una mujer sin suerte. Las nueras de otras casas tienen 3 hijos, ¿y tú no puedes tener ni uno?». Cada vez que oía esas palabras, sentía como si me pusieran una piedra en el pecho, me costaba cada vez más respirar. Fue por esa época cuando mi suegro empezó a comportarse de forma extraña. Al principio eran cosas sin importancia. Mientras comía, de repente dejaba la cuchara y se quedaba mirando fijamente la pared. Hablaba menos y a veces deambulaba sin rumbo. Una madrugada lo encontré en la puerta de casa. «Suegro, ¿a dónde va a estas horas?». No hubo respuesta. Tenía la mirada perdida. Se lo conté a mi marido. «Cariño, tu padre no está bien, deberíamos llevarlo al médico». Mi marido me despachó con un gesto. «Con la edad, todos se vuelven así. Déjalo, estoy ocupado». Mi suegra fue aún peor. «No vamos a tirar el dinero en médicos. Ya me duele pagar sus medicinas, como para llevarlo ahora al hospital. Total, todos acabamos igual». Al final, mi suegro nunca recibió un diagnóstico médico formal. Mi suegra lo confinó en la habitación del fondo. «Dale de comer y ya está. Que no salga a la calle a avergonzarnos delante de los vecinos». Sentí como si el corazón se me partiera. El hombre con el que había compartido toda una vida, el padre que había criado a su hijo. «Dale de comer y ya está». ¿Era esa la única consideración que merecía? A partir de ese día, me hice cargo de mi suegro. Cada mañana le preparaba un puré caliente. A la hora de comer, le llevaba la bandeja a su habitación. El resto de la familia comía en el comedor, mientras él comía solo en su cuarto.
Me dolía tanto esa situación que yo también cogía mi plato y comía con él. Suegro, hoy hay puré de calabacín. Pruébelo, está bueno. Él me miraba con sus ojos ausentes y cogía la cuchara. Lo curioso es que, aunque rechazaba la comida de cualquier otra persona, nunca se negaba a comer lo que yo le daba. Si mi suegra intentaba darle de comer a la fuerza, él giraba la cabeza. Solo abría la boca para mí. En aquel momento, pensé que era pura casualidad. También me encargaba de bañarlo. 3 veces por semana, preparaba un baño de agua caliente y le lavaba la espalda. Mi suegra decía que le daba asco y se negaba a hacerlo. Por las noches, le lavaba los pies. Llevaba un barreño con agua tibia a su habitación. Tenía los pies helados. La calefacción no funcionaba bien en ese cuarto. Mientras le secaba con cuidado entre los dedos de los pies, él me miraba fijamente la cabeza. «Suegro, ¿está calentito?» Él solo asentía muy lentamente con la cabeza. Cuando hacía buen tiempo, salíamos a pasear. Le sujetaba del brazo y dábamos una vuelta por el barrio. Caminaba despacio, pero parecía disfrutar del aire fresco. Una vez, durante un paseo, mi suegro se detuvo frente a un edificio de locales comerciales. Se quedó inmóvil, mirando el edificio. «Suegro, ¿por qué se queda aquí parado?» «Vamos». No respondió. Estuvo así un buen rato, hasta que tiré suavemente de su brazo y por fin reanudó la marcha. Pensé que sería un síntoma más de su demencia. Mucho después supe que ese edificio era de su propiedad. Un día, mientras ordenaba la habitación de mi suegro, encontré un fajo de notas en un cajón. En papeles amarillentos, había una caligrafía diminuta y apretada, llena de números y fechas. «Qué extraño», pensé. ¿Puede la letra de un enfermo de demencia ser tan pulcra? Aunque me pareció raro por un momento, recordé haber oído que incluso las personas con demencia tienen momentos de lucidez. Cerré el cajón. Si hubiera sabido entonces lo que eran esos papeles, todo habría sido diferente. Así pasaron 5 años. Cada día era igual. Me levantaba al alba, cocinaba, soportaba los reproches de mi suegra, cuidaba de mi suegro, ayudaba en el negocio de mi marido y, por la noche, fregaba los platos a solas. Una tarde, mientras le lavaba los pies a mi suegro, de repente me agarró la mano, me sobresalté. Normalmente, se quedaba sentado sin moverse. Y entonces, con una voz apenas audible, dijo: «Gracias». El corazón me dio un vuelco. Levanté la vista hacia él. Tenía la misma mirada ausente de siempre. Al instante, volvió a mirar al vacío, como si nada hubiera pasado. «¿Será la demencia?», me pregunté. Pero enseguida negué con la cabeza. «Serán cosas que pasan. A veces tienen momentos de lucidez». Sin embargo, esa noche, en la cama, esa única palabra no dejaba de resonar en mi cabeza. «Gracias». En los casi 20 años que llevaba viviendo en esa casa, era la primera vez que alguien me lo decía. Me eché a llorar. Hundí la cara en la almohada y lloré en silencio. El negocio de mi marido creció. La fábrica, que tenía 15 empleados cuando nos casamos, ahora contaba con 70. Llevaba unos 15 años encargándome de la contabilidad, la gestión de clientes y la coordinación de entregas. Ese invierno, cerramos un contrato de suministro con una gran multinacional. Mi marido organizó una cena de celebración en un restaurante de lujo con los directores de las empresas clientes. Yo no asistí, tenía que preparar la cena de mi suegro. Mi marido me llamó para darme la noticia. «Hemos dado el pelotazo. La facturación anual superará los 30 millones de euros». Su voz sonaba eufórica. A mí también se me aceleró el corazón. Era el resultado de 15 años de trabajo, desde el amanecer hasta el anochecer. Unos días después, mi marido invitó a unos amigos a casa. Los oí hablar a gritos en el salón mientras bebían whisky. «Esta fábrica es mi vida. He llegado hasta aquí gracias a ella. Cuando empecé con 15 empleados, todos decían que no lo conseguiría. Pero lo he logrado. Yo se me clavó en los oídos. Era yo quien había revisado los libros de cuentas cada madrugada. Era yo quien había conseguido nuevos clientes y me había quedado en la fábrica hasta tarde para cumplir los plazos de entrega. Pero en esa conversación, mi nombre no se mencionó ni una sola vez. Lo escuché todo mientras preparaba los aperitivos en la cocina. Me sentí dolida, pero ya estaba acostumbrada a esa sensación. En esa casa, yo siempre había sido invisible. Con el éxito del negocio, mi marido cambió. Su forma de vestir cambió,
Antes usaba trajes de confección, ahora se los hacía a medida en las mejores tiendas. Empezó a teñirse el pelo y los fines de semana se iba a jugar al golf. Cariño, ¿qué cenamos hoy? He quedado para jugar al golf. Luego. Ese luego nunca llegaba. Por esa época, entró una nueva secretaria en la empresa. Mi marido me dijo que, tras el contrato con la multinacional, había decidido reformar su despacho y contratar a una asistente personal. Yo solía ir a la empresa 1 o 2 veces al mes para revisar la contabilidad. Ese día, como de costumbre, fui a la oficina con unos documentos. Una mujer joven estaba sentada frente al despacho del director. Pelo largo y liso, maquillaje sofisticado, un bolso de marca descansaba junto a su escritorio. No parecía el tipo de accesorio que usaría una secretaria. Al verme, se levantó e inclinó la cabeza. ¿Es usted la señora Garrido? El director me ha hablado mucho de usted. Sonreía, pero su sonrisa me incomodaba. Era difícil de explicar, pero era de esas personas que sonríen con la boca, pero no con los ojos. Mi instinto me decía que algo no iba bien. Ah, sí. Que vaya bien el trabajo. Ese fue mi primer encuentro con Sofía Montero. Poco a poco, el comportamiento de mi marido empezó a cambiar. Llegaba cada vez más tarde a casa. Antes volvía a las 7, pero empezó a hacerlo a las 10, a las 11, a veces, pasada la medianoche. Cariño, ¿por qué tan tarde? Cena de empresa. Últimamente hay mucho trabajo. Al entrar por la puerta, olía a perfume. Mi marido nunca había usado perfume. Era una fragancia dulce, de mujer. Se me revolvió el estómago. En ese momento, no sabía si lo que olía era perfume o traición. Sus llamadas telefónicas también se volvieron extrañas. Antes hablaba en el salón, pero ahora, en cuanto sonaba el teléfono, se levantaba de un salto y se iba a la terraza. Su silueta de espaldas, hablando en voz baja, me resultaba desconocida. Cuando le servía la cena, ni siquiera cogía los cubiertos. Ya he cenado. Solo esa frase. Y se encerraba en su habitación. Me quedaba sentada a la mesa, mirando cómo se enfriaba el potaje de garbanzos. Un mes después, mientras revisaba los extractos de la tarjeta de empresa, descubrí un cargo sospechoso. 2 pagos en una boutique de lujo, cada uno de 1.500 euros. Bolsos de mujer. Cariño, en el extracto de la tarjeta hay 2 cargos de 1.500 euros cada uno. ¿Qué es esto? Mi marido respondió sin apartar la vista del móvil. Regalos para clientes, no te preocupes. Regalos para clientes que eran bolsos de mujer. No tenía sentido. Pero no me atreví a preguntar más. Tenía miedo. Miedo de la respuesta que podría recibir. Esa noche, fui a la habitación de mi suegro. Como siempre, mientras le lavaba los pies, las palabras salieron solas de mi boca. Suegro, últimamente tengo miedo. Él permanecía sentado, con la mirada perdida. Ignacio ha cambiado. Llega tarde, huele a perfume, habla por teléfono a escondidas. Pero no me atrevo a preguntarle. ¿Y si es verdad lo que pienso? ¿Qué haría yo entonces? El agua del barreño se agitó. Mi suegro no dijo nada. Era normal, tenía demencia. Pero en ese instante, vi cómo sus ojos temblaban ligeramente. Fue solo un momento, enseguida volvieron a su estado ausente, pero estaba segura de lo que había visto. Debí haberme dado cuenta entonces, pero simplemente tiré el agua del barreño, le arropé con la manta y salí de la habitación. Después de eso, mi marido siguió llegando tarde. A veces, incluso salía los fines de semana. Decía que iba a jugar al golf, pero había días que se iba sin los palos. Si le preguntaba, se irritaba. Mi marido siguió llegando tarde. ¿Por qué me interrogas? Estoy muy ocupado. Si le ponía la cena, ya he comido. Si le preguntaba cómo estaba, ocupado. Solo recibía respuestas de 1 o 2 palabras. Eso era todo lo que quedaba entre un matrimonio que había convivido 20 años. Por las noches, me sentaba sola en el sofá del salón. Ponía la televisión, pero no oía nada de lo que decían. Fue entonces cuando me di cuenta de que en esa casa nadie hablaba conmigo. Mi suegra solo me despreciaba, mi marido me lanzaba monosílabos y mi suegro tenía demencia. En esa casa tan grande, estaba completamente sola. Había algo que necesitaba confirmar. En el extracto de la tarjeta de empresa apareció otro cargo extraño. Esta vez, 4.000 euros en una joyería del Paseo de Gracia. Un collar de mujer.
Un regalo para un cliente no podía ser un collar de mujer. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Un miércoles por la tarde, llamé a mi marido. Cariño, esta tarde iré a la oficina a buscar unos documentos. Ah, hoy no me va bien. Ven mañana. ¿Mañana? Otra vez mañana. Así que fui. Fui a pesar de que me dijo que no lo hiciera. Aparqué en el parking de la empresa y subí en el ascensor. El pasillo de la quinta planta, donde estaba el despacho del director, estaba en silencio. La puerta de la secretaría estaba abierta. El puesto estaba vacío. Sobre el escritorio de Sofía había 2 tazas de café, un americano y un latte de vainilla. Mi marido no bebe latte de vainilla. Me detuve frente a la puerta del despacho del director. Dentro se oían risas. La risa grave de mi marido y la risa cristalina de una mujer. A través del resquicio de la puerta se proyectaban unas sombras. 2 sombras muy juntas. No pude girar el pomo. Me temblaban las manos. Me quedé en el pasillo, inmóvil, durante un largo rato. Sentía las piernas como si fueran de madera. El corazón me latía desbocado, pero mi cuerpo no respondía. No abrí la puerta, no es que no pudiera, es que no quise. Sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás. Bajé en el ascensor y me quedé 1 hora sentada en el coche, con las manos en el volante. No lloré. Fue la primera vez que entendí que cuando el dolor es demasiado grande, ni siquiera salen las lágrimas. Al volver a casa le pregunté a mi marido. Cariño, ¿no tienes nada que decirme? Él, jugueteando con el móvil en el sofá, respondió. ¿Qué dices? Estoy agotado. Ni siquiera me miró. La persona con la que había vivido 20 años me respondía sin mirarme a los ojos. No pude preguntar más. Me mordí el labio y volví a la cocina. Abrí el grifo para que el ruido del agua ahogara mis sollozos. Esa noche fregué los platos 3 veces. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no desmoronarme. Pasaron 3 meses. Era un sábado. Hacia el mediodía, mi marido llamó. Esta noche vendrá gente a casa. Prepara la cena. No pregunté quién venía. Supuse que serían clientes. Preparé la comida, puse la mesa y ordené el salón. A las 7 de la tarde, se abrió la puerta principal. Mi marido entró primero. Iba de traje. Detrás de él, había una mujer. Sofía. Llevaba un abrigo de color crema, y la parte delantera estaba abultada. Era su vientre. No había duda, estaba embarazada. Sentí como si toda la sangre se me fuera a los pies. Me quedé paralizada en la entrada, incapaz de moverme. Mi marido se quitó los zapatos y dijo, sin mirarme, Alba, tengo que hablar contigo. Siéntate. Caminé hacia el salón. Sentía las piernas como si no fueran mías. Me senté en el sofá. Mi marido se sentó enfrente, y Sofía se quedó de pie junto a él. Tenía las manos sobre el vientre. Sofía está embarazada. De 3 meses. Sentí que el techo se me venía encima. Acabemos con esto de forma civilizada. Por el bien de todos. Por el bien de todos. Esas palabras se me clavaron. A la persona a la que le había dedicado 20 años de mi vida, le decía de acabar. Por el bien de todos. Como si estuviera rescindiendo un contrato comercial. Abrí la boca, pero no me salió la voz. Sentía que me ahogaba. Sofía, a su lado, habló. Señora Garrido, siento que las cosas hayan llegado a este punto. Decía que lo sentía, pero estaba sonriendo. Las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. La mano que reposaba sobre su vientre parecía agarrar un trofeo. En ese momento, mi suegra salió de su dormitorio. Como si hubiera estado esperando. ¿Qué has hecho durante 10 años? ¿Acaso se puede llamar nuera a la que no es capaz de darme un nieto? En esta casa ya no hay sitio para ti. Fuera de esta casa ahora mismo. Lo sabían. Mi suegra lo sabía todo desde el principio. La infidelidad de mi marido, el embarazo, la escena de ese momento, todo estaba planeado. Sofía me va a dar un nieto. ¿Qué podría ser mejor? Tú llegaste con las manos vacías, así que te irás con las manos vacías. La montaña de piedras que había acumulado en mi pecho se derrumbó de golpe. No podía respirar. Suegra, yo durante 10 años. No pude terminar la frase. Mi suegra me interrumpió con un gesto. ¿Y qué importan 10 años? No hay un heredero para continuar el linaje. Basta ya, haz la maleta. Miré a mi marido. Le supliqué con la mirada que dijera algo. Que dijera que no, que esto no estaba bien. Mi marido abrió la boca.
Ni se te ocurra pedir la parte de los bienes. Este negocio lo he levantado yo. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? Con esa pregunta, oí como algo se rompía dentro de mí. El hilo del que había estado colgada durante 10 años se partió con un chasquido. Era yo quien había revisado los libros de cuentas cada madrugada. Era yo quien había conseguido nuevos clientes, quien había cuadrado las facturas, quien se había pasado noches en vela en la fábrica para cumplir los plazos de entrega. Los fines de semana que tú te ibas a jugar al golf, era yo quien iba de un lado para otro cobrando las facturas pendientes. Pero no pude decir ni una palabra, la voz no me salía. Salí por la puerta principal arrastrando una única maleta. Entre los 12 pares de zapatos del recibidor, nadie notaría la ausencia del mío. Salí a la calle, las piernas me fallaron y me desplomé en el suelo de hormigón. La maleta cayó a mi lado. Era primavera, pero el viento era frío. Sentía la punta de la nariz helada. 20 años. Llegué a esta casa con 28 años y ahora tenía 48, no había nada que no le hubiera dado a esta familia. Le di mis madrugadas, mi juventud, mi dignidad, y la recompensa era una única maleta. Las lágrimas no paraban. Lloré a gritos. Me tapé la boca con las manos para que los vecinos no me oyeran, pero los sollozos se escapaban. Había dedicado 10 años de mi vida y lo único que me quedaba eran estas manos. Miré mis manos, ásperas y agrietadas de tanto pasar páginas de libros de cuentas, escurrir trapos, lavar los pies de mi suegro y fregar platos. Estas manos eran todo lo que tenía. Fue entonces cuando oí el sonido de la puerta de la calle abriéndose a mis espaldas. Me giré. Era mi suegro. Mi suegro, que se pasaba los días sentado con la mirada perdida en la habitación del fondo, había cruzado la entrada y ahora salía a la calle. Lenta, muy lentamente, paso a paso. Dentro se oía un alboroto. Padre, padre, ¿a dónde va? La voz de pánico de mi marido. Julián, vuelve aquí. El grito de mi suegra. Mi suegro no se detuvo. Se paró frente a mí. La mirada con la que me observaba era diferente. Sus ojos, que durante 5 años habían estado nublados, brillaban con una claridad asombrosa. Su mano áspera y seca agarró la mía. Con fuerza, sin temblar. Nuera, vámonos juntos. Sentí que el corazón se me paraba. Me levanté, guiada por la mano de mi suegro. Recogí la maleta. Mi suegro empezó a caminar hacia adelante, sin mirar atrás ni una sola vez. Desde atrás, mi marido gritó. «Padre, ¿qué está haciendo?» Mi suegro no respondió. Yo tampoco miré atrás. Paramos un taxi. Mi suegro, sin soltarme la mano, subió al asiento trasero. Yo metí la maleta en el maletero y me senté a su lado. No pude decirle nada al taxista. No sabía a dónde ir. Fue mi suegro quien habló. «Al Hotel Arch, por favor». Su voz era clara y firme. El taxista lo miró por el retrovisor, asintió y arrancó el coche. Miré a mi suegro. Apenas podía creer que fuera la misma persona. El hombre que durante 5 años se había pasado los días encorvado y con la mirada perdida en la habitación del fondo, ahora estaba sentado con la espalda recta. Su mirada era diferente. No eran los ojos nublados y ausentes de antes. Eran unos ojos profundos, claros y firmes. «Suegro». Mi suegro giró la cabeza lentamente. En su rostro, surcado de arrugas, sus ojos brillaban llenos de vida. «Nuera, te has sorprendido, ¿verdad?» Su voz no temblaba. «Perdona por haberte hecho esperar 5 años. No entendí de inmediato qué quería decir con hacerte esperar. Tenía la mente en blanco». «Suegro, ¿qué dice? Pero si usted tiene demencia». «No». Fue una sola palabra, corta y rotunda. «No tengo demencia. He estado fingiendo durante 5 años». El silencio se apoderó del taxi. Solo se oía el sonido de las ruedas sobre el asfalto. El corazón me latía en los oídos. ¿Fingiendo? Sí, fingiendo. Mi suegro miró por la ventanilla. Las luces de las farolas pasaban sobre su rostro, revelando y ocultando sus profundas arrugas. Hace 5 años, empecé a ver cómo mi hijo y mi mujer cambiaban. En cuanto le cedí la gestión del negocio a Ignacio, empezaron a ser diferentes. Mi hijo fue el primero. En lugar de preguntarme, «Padre, ¿se encuentra bien?», me preguntaba, «Padre, ¿cuánto dinero hay en su cuenta?». Mi mujer, igual. No me decía directamente cuando pensaba morirme, pero su mirada lo decía todo. Mi suegro hizo una pausa. Así que decidí ponerlos a prueba.
Quería ver cómo reaccionarían si me convertía en una persona inútil. Empecé a fingir que tenía demencia. Sentí un nudo en la garganta, no podía decir nada. Al principio, solo fingía quedarme con la mirada perdida de vez en cuando, y mi hijo ni siquiera me llevó al médico. Mi mujer me encerró en la habitación del fondo y se limitó a darme de comer, diciendo que hasta las medicinas eran un gasto inútil. Nunca me llevaron a un hospital de verdad. No existe ningún informe médico que lo certifique. Sentí como si el corazón se me rompiera. La esposa con la que había compartido toda una vida, el hijo que había criado, habían encerrado al marido y padre anciano y enfermo en una habitación y se habían limitado a darle de comer. Era la verdad. Yo lo había visto con mis propios ojos. Mi suegro me miró, pero había una persona. Sentí un calor en el pecho, que cada mañana me traía un puré caliente. No quería comer lo que me daban los demás, pero sí podía comer lo que ella me preparaba. 3 veces por semana me lavaba la espalda, y cada noche me lavaba los pies. Cuando llovía, venía con un paraguas para que saliéramos a pasear. Y cuando se me escapó un gracias, esa persona no lloró, simplemente me arropó con la manta. Las lágrimas empezaron a brotar. No podía contenerlas. Nuera. Mi suegro me apretó la mano con fuerza. La única persona de verdad en esa casa eras tú. Rompí a llorar. Lloré a gritos en el taxi. El taxista me miró de reojo por el retrovisor y subió discretamente el volumen de la radio. Mi suegro me dio unas palmaditas suaves en el hombro. Su mano era áspera y seca, pero cálida. Llora, puedes llorar. Lloré durante mucho rato. Era el llanto que había contenido durante 20 años. La amargura que había tragado cada madrugada, las lágrimas que habían caído sobre los libros de cuentas, los sollozos ahogados por el ruido del agua en la cocina. Todo salió de golpe. Llegamos al hotel. Mi suegro reservó 2 habitaciones en recepción. Pagó en efectivo. Al ver mi cara de sorpresa, sonrió levemente. Guardaba algo de efectivo en el cajón de la habitación. Sabía que este día podría llegar. Dejé mis cosas en mi cuarto y fui a la habitación de mi suegro. Estaba sentado a una mesa, bebiendo agua. Su postura era completamente diferente. Su espalda, antes encorvada, ahora estaba recta, y su mirada era penetrante. Siéntate, nuera. Tenemos que hablar. Me senté en una silla. El corazón me latía con fuerza. Tú, que has llevado la contabilidad cada mes, has visto el pago del alquiler que se hacía a mi cuenta, ¿verdad? Sí, suegro. El alquiler por el solar de la fábrica. Ignacio me dijo que era una formalidad. No es ninguna formalidad. Mi suegro apoyó las manos sobre la mesa. Ese solar de 15.000 metros cuadrados está a mi nombre. El propietario que figura en la escritura es Julián Garrido Montes, no Ignacio Garrido Soler. Sentí que me quedaba sin aliento. Y no solo la fábrica. ¿Recuerdas ese edificio delante del que me quedaba mirando durante los paseos? Ese edificio de locales comerciales. El edificio que su suegro miraba fijamente sin motivo aparente. También es mío. 2 edificios de locales comerciales y un apartamento. Todo está a mi nombre. Me quedé boquiabierta. No me salían las palabras. Fundé la fábrica con 38 años. A medida que ganaba dinero, lo invertí en inmuebles. Compré los terrenos de alrededor de la fábrica, los locales, el apartamento. A Ignacio solo le cedí la gestión del negocio, no las propiedades. Las mantuve todas a mi nombre. Mi suegro bebió un sorbo de agua. Ignacio no lo sabe. A pesar de pagar el alquiler cada mes, nunca se le ocurrió pedir una nota simple en el registro de la propiedad. Se limitaba a ordenar la transferencia. Cree que el terreno es suyo. Recordé el fajo de notas del cajón, los números y las fechas escritos con una caligrafía diminuta, la letra que no parecía de un enfermo de demencia. Suegro, entonces, las notas que encontré en el cajón. Eran mis apuntes sobre el patrimonio. Los números de registro de las propiedades, los ingresos por alquileres, los pagos de impuestos. Lo anoté todo. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi cabeza. La caligrafía sorprendentemente pulcra para un enfermo de demencia, la forma en que miraba el edificio de locales, el hecho de que solo comiera mi comida, el repentino, gracias. Todo tenía sentido. Y eso no es todo. Si sumamos los depósitos y los activos financieros, mi suegro dijo una cifra. No podía creer lo que oía. Nuera, te voy a ceder todo este patrimonio a ti.
Me faltó el aire. Suegro, ¿qué está diciendo? Aunque sea mi hijo, no es una persona. No puedo dejarle mi patrimonio a un hombre que encierra a su padre en un cuarto, que echa a su mujer a la calle sin nada y que trae a su secretaria embarazada a casa. Y mi mujer, tampoco es diferente. Los ojos de mi suegro se enrojecieron. Era la primera vez que veía una emoción tan fuerte en él. He esperado 5 años, tumbado en esa cama, mirando el techo. Esperando, por si acaso mi hijo recapacitaba, por si mi mujer me cogía la mano aunque fuera una sola vez. No ocurrió ni una vez. Su voz se quebró. La única que me lavó los pies fuiste tú. La única que vino con un paraguas cuando llovía fuiste tú. Y la única que se sentó a comer conmigo en esa habitación fuiste tú. Y lo hiciste durante 10 años. Negué con la cabeza. Suegro, yo solo hice lo que era mi deber. Mi suegro negó a su vez. Tú no sabes lo extraordinario que es hacer lo correcto en medio de gente que no lo hace. Sentí que el corazón me iba a estallar. Las lágrimas me resbalaban por las mejillas. Te lo mereces, nuera. Esa noche, no pude dormir en la habitación del hotel. Mirando el techo, pensé. Por la mañana, estaba fregando los platos en la cocina de aquella casa, y ahora estaba tumbada en la cama de un hotel. Por la mañana, era una mujer abandonada, y ahora era una mujer elegida. Tenía miedo. No sabía si era real o un sueño. Pero una cosa era segura. Mi suegro no había esperado 5 años en esa habitación solo para proteger su patrimonio. Quería saber quién era la persona de verdad en esa familia. Y me había encontrado a mí. Mi suegro me había dicho las palabras que nunca había oído en 20 años. Gracias, lo has hecho bien. Tú eres una buena persona. Me agarré a las sábanas y lloré. Pero este llanto era diferente. Hasta ahora, había llorado de tristeza, pero este era un llanto de liberación. Por la mañana, me miré en el espejo mientras me lavaba la cara. Ojos hinchados, piel áspera, canas, el rostro de una mujer de 48 años. Pero mis ojos eran diferentes. En los ojos que hasta la noche anterior habían estado muertos, había vuelto a brillar algo. Apreté los puños. Si me habían quitado algo, tenía que recuperarlo. Dijeron que la recompensa por 10 años de dedicación era una única maleta. No, ese no era el final. Durante el desayuno, mi suegro me dijo, nuera, tengo un conocido que dirige un bufete de abogados. Vamos a reunirnos con él hoy. Asentí. De acuerdo, suegro. Mientras untaba mantequilla en una tostada, mi suegro añadió, y dijiste que tenías una compañera de la universidad que es abogada, ¿verdad? Me sorprendí. ¿Cuándo le había contado yo eso? Recordé las veces que había charlado de todo y de nada en su habitación. Las cosas que le había contado como si hablara sola, pensando que tenía demencia. Lo recordaba todo. Sí. Se llama Elena Valdivia, es especialista en divorcios. Que venga también. Necesitamos gente de confianza. Mi suegro bebió su café. Con la espalda recta, la mirada penetrante, y un tono conciso y preciso. Este es el hombre que levantó un negocio de la nada, pensé. Sentí como algo se endurecía dentro de mí. El miedo no había desaparecido, pero sobre ese miedo se había instalado algo más. Determinación. Ahora era mi turno. A la mañana siguiente, llamé a mi compañera de universidad, Elena Valdivia. Elena era abogada especialista en divorcios. Aunque habíamos perdido el contacto después de la graduación, nos enviábamos mensajes para felicitarnos las fiestas. Me temblaban las manos al marcar su número. Era la primera vez en 20 años que pedía ayuda a alguien. Al tercer tono, Elena contestó. Alba, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Al oír su voz, se me hizo un nudo en la garganta. Apenas pude contenerme. Elena, ¿podemos vernos? 1 hora después, nos reunimos en la cafetería del hotel. Elena vestía un traje sastre impecable. Al ver mi rostro, su expresión se ensombreció. Alba, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado en la cara? Le conté todo, de principio a fin. Mis 20 años de matrimonio, la infidelidad de mi marido, el embarazo de su secretaria, la expulsión de casa por parte de mi suegra y la verdad sobre mi suegro. Elena no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, dejó su taza de café sobre la mesa y dijo, Alba, esto se puede ganar, no, más que ganar. Los ojos de Elena brillaban. Tu marido nunca ha pedido una nota simple, ¿verdad? Ni siquiera sabe que el solar de la fábrica está a nombre de tu suegro. No. Se limita a pagar el alquiler cada mes,
pensando que el terreno es suyo. Entonces, lo primero es revisar el contrato de arrendamiento. Las condiciones, la fecha de renovación, las cláusulas especiales, ahí estará la clave. Esa tarde, acompañé a mi suegro al bufete de Elena. Mi suegro vestía un chaleco azul marino y una camisa impecable. Era difícil creer que fuera el mismo hombre que, hasta hace unos días, se pasaba el tiempo encorvado y con la mirada perdida, vestido con ropas arrugadas. Hasta su forma de caminar era diferente, daba zancadas amplias, mantenía la cabeza alta y la mirada al frente. Nos sentamos en la sala de reuniones. Estaban presentes Elena, un abogado especialista en derecho inmobiliario de su bufete y un asesor fiscal. Mi suegro sacó unos documentos de su maletín. Escrituras, contratos de arrendamiento, un listado de sus propiedades, extractos de sus activos financieros, todo estaba perfectamente organizado. Elena desplegó la escritura y asintió. La titularidad es clara. Solar industrial de 15.000 metros cuadrados, propietario Julián Garrido Montes, sin cargas ni transmisiones. Es correcto, está a su nombre. Mi suegro le pasó el contrato de arrendamiento. Mire esto. Cuando le cedí la gestión a Ignacio, firmamos este contrato, duración de 5 años, con renovación automática. Elena pasó las páginas del contrato hasta que se detuvo en una. Suegro, ¿esta cláusula especial la incluyó usted personalmente? Mi suegro asintió. Sí, la puse yo. Elena leyó en voz alta. Cláusula doceguera, especial, en caso de incumplimiento grave de la obligación de sustento para con los familiares directos del arrendador, este podrá resolver el presente contrato. Elena me miró. Alba, con esto es suficiente. Abandonar a su padre en una habitación, no llevarlo al médico y echar a su mujer a la calle sin nada. Todo eso constituye un incumplimiento grave de la obligación de sustento familiar. Mi suegro añadió. Incluí esa cláusula por si llegaba un día como este, era mi seguro. Se me puso la piel de gallina. No habían sido 5 años. Mi suegro llevaba preparándose para esto desde mucho antes. Elena siguió revisando el contrato. La fecha de renovación es dentro de 2 meses. Si enviamos la notificación de no renovación ahora, será legalmente válida. Si además adjuntamos la notificación de rescisión basada en la cláusula especial, estaremos doblemente cubiertos. El asesor fiscal explicó el plan para la transmisión de los bienes. Para evitar una carga fiscal excesiva por donación, se estructuraría como una compraventa, en la que yo iría pagando a plazos con los futuros beneficios del negocio. También acordamos obtener un informe de evaluación psiquiátrica para certificar que la capacidad de obrar de mi suegro era plena. Suegro, con un informe médico que confirme que no tiene ninguna merma en sus facultades mentales, podremos bloquear cualquier intento de impugnación por parte de su marido en el futuro. Mi suegro asintió. Haced todo lo que sea necesario. Sin dejar cabos sueltos. Mientras recogía los documentos, Elena dijo. Vamos a iniciar también la demanda de divorcio, solicitud de división de bienes y pensión compensatoria. Si tienes pruebas de tu contribución directa al negocio durante estos 10 años, jugará a tu favor. Las tengo. Los libros de cuentas, los contratos con los clientes, los extractos de las tarjetas, el todo lo gestioné yo. Con eso, tu contribución al negocio quedará demostrada. Y también conseguiremos pruebas de la infidelidad de tu marido. Una semana después, se envió un burofax. Destinatario, Ignacio Garrido Soler. Remitente, Julián Garrido Montes. Representante legal, Bufete Valdivia, Asociados. Asunto, notificación de no renovación del contrato de arrendamiento del solar industrial sito en la provincia de Barcelona, 15.000 cuadrado metro. Se solicita la restitución del solar en su estado original antes de la fecha de vencimiento del contrato. Adicionalmente, se notifica la rescisión del contrato en virtud de la cláusula doceera por incumplimiento de la obligación de sustento familiar. El día que mi marido recibió el burofax, Elena me llamó. Alba, ya lo ha recibido. Acaba de llamar al bufete, prácticamente gritando. El corazón me latía con fuerza. No era miedo, era la sensación de que algo, por fin, se estaba poniendo en marcha. Esa noche, mi marido llamó al móvil de mi suegro. Mi suegro puso el altavoz. Padre, ¿qué es esto? ¿Por qué me llega un burofax? Este terreno es mío. Mi suegro respondió con calma. No es tuyo, Ignacio. Pide una nota simple en el registro y mira quién es el propietario. Al otro lado de la línea, se oyó una respiración agitada.
Padre, ¿está usted bien de la cabeza? La demencia. Ignacio. La voz de mi suegro se tornó grave. Yo no tengo demencia. Se hizo el silencio al otro lado. No se oía ni su respiración. Durante 5 años, os he estado observando a ti y a tu madre. Encerrasteis a vuestro padre en una habitación y os limitasteis a darle de comer. Dijisteis que hasta las medicinas eran un gasto inútil y no me llevasteis al médico. Y a tu mujer, que se desvivió por la familia y por el negocio durante 20 años, la echasteis a la calle sin nada para traer a tu secretaria. Padre, eso. Basta. No necesito excusas. Los ojos de mi suegro se enrojecieron, pero su voz no tembló. La palabra decepción no es suficiente. Ignacio, eres mi hijo, pero no eres una persona. La llamada se cortó. Mi suegro se quedó un largo rato mirando por la ventana. Yo no dije nada. No podía ni imaginar el dolor de un padre que tiene que decirle esas palabras a su propio hijo. 2 días después, apareció mi suegra. La vi en el vestíbulo del hotel. Llevaba el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Aún lucía sus pendientes de oro, pero su rostro estaba pálido. En cuanto me vio, empezó a gritar. Todo esto es culpa tuya. La nuera le ha comido el coco al suegro. Mi suegro se levantó de un sillón del vestíbulo. Al verlo, mi suegra se quedó con los ojos como platos. Julián, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? Mi suegro dio un paso hacia ella. Mi suegra retrocedió. ¿Hijo? Sí, es mi hijo. La voz de mi suegro era tranquila, pero pesada. Un hijo que encierra a su padre en una habitación y se limita a darle de comer. ¿Eso es un hijo? Y tú eres igual. A tu marido, con el que has compartido toda una vida, le dijiste que hasta las medicinas eran un gasto inútil. No me llevaste al médico. Dijiste que tenía demencia y me encerraste en un cuarto. El rostro de mi suegra se tornó blanco. Por eso os puse a prueba. Quería ver cómo reaccionaríais si me convertía en una persona inútil. Mi suegro la miró directamente a los ojos. Y ya he visto el resultado. La única que me trató como a una persona fue mi nuera. Los labios de mi suegra temblaban. Intentó decir algo, se detuvo, lo intentó de nuevo y, al final, no pudo articular palabra. Mi suegro le dio la espalda. Vete. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Mi suegra se quedó inmóvil en medio del vestíbulo durante un buen rato. La vi marcharse, y su espalda parecía más pequeña que nunca. No la detuve. Durante el mes siguiente, se llevaron a cabo los trámites legales. Obtuvimos el informe de evaluación de la capacidad de obrar de mi suegro. El resultado, como era de esperar, fue de normalidad absoluta. Lo protocolizamos todo ante notario. El día que firmé la escritura de compraventa del solar de la fábrica, mi suegro me dijo: «Nuera, ahora está a tu nombre». En la casilla de propietario de la nota simple, aparecían mis 2 apellidos, Romero Vargas. Me temblaban las manos al ver mi nombre. Durante 20 años, solo había escrito nombres de otros en los libros de cuentas, el de mi marido, el de la empresa, el de mi suegro. Nunca había habido un documento con mi nombre. Era la primera vez. Abracé la escritura contra mi pecho. Elena, a mi lado, dijo: «Alba, esto es solo el principio. Cuando la notificación de no renovación surta efecto, tu marido tendrá que desalojar la fábrica. Si no encuentra un terreno alternativo, irá a la quiebra». La respuesta salió de mi propia boca. Sonó fría. Me sorprendió. ¿Esa es mi voz? Pero no tenía intención de dar marcha atrás. Él me preguntó: «¿Y tú qué has hecho?». Ahora se lo voy a demostrar. Le voy a demostrar lo que he hecho. Tras el envío del burofax, las llamadas de mi marido se sucedieron sin parar. 10, 20 veces al día. Primero a mi número, luego al de mi suegro, y finalmente desde números desconocidos. No contesté. Elena me había aconsejado tajantemente que no respondiera y que toda comunicación se hiciera a través del bufete. También llegaron mensajes. «Alba, no puedes hacer esto. Hablemos, por favor. Mi padre no puede hacerme esto. Habla con él, convéncele, por favor, por favor». La palabra que nunca había pronunciado en 20 años, ahora la repetía sin cesar. El día que la no renovación del contrato se hizo efectiva, mi marido, según me contó Elena, se dedicó a buscar un nuevo terreno sin descanso. El problema era el tamaño de la fábrica. Encontrar en poco tiempo un solar que pudiera albergar a 70 empleados y toda la maquinaria pesada era prácticamente imposible.
Recorrió toda la provincia de Barcelona, pero no encontró nada que se ajustara a sus necesidades. Y aunque lo hubiera encontrado, la fianza y los costes del traslado ascendían a millones, y los bancos ya no le concedían más crédito. Pasó un mes. La producción en la fábrica empezó a detenerse. Sin un lugar al que trasladar la maquinaria, no tuvieron más remedio que parar. El contrato con la multinacional incluía una cláusula de penalización millonaria por incumplimiento de los plazos de entrega. Los clientes, uno a uno, empezaron a abandonarles. El rumor de que la fábrica había parado por problemas con el terreno se había extendido. Empresas con las que llevaban más de 10 años trabajando dejaron de cogerles el teléfono. Los salarios de los empleados empezaron a retrasarse. 1 mes, 2 meses. El contable le informó a mi marido: «Jefe, este mes no podremos pagar las nóminas». Me contaron que mi marido dio un puñetazo en la mesa. Al oírlo, sentí algo extraño. No era compasión, tampoco dolor. Era como escuchar el sonido de un derrumbe desde la lejanía. Al borde de la quiebra, mi marido vino a buscarme en persona. Estaba esperando delante del apartahotel donde nos alojábamos mi suegro y yo. Llevaba el traje arrugado y no llevaba corbata. Su rostro se había demacrado en pocos días. Tenía ojeras y la barba de varios días. Alba. Era la primera vez en 2 años que oía mi nombre pronunciado correctamente. En los últimos tiempos, ni siquiera era Alba, solo un «ya he comido» o un «estoy ocupado». Nos sentamos en la cafetería del apartahotel. Elena estaba conmigo. La mano con la que mi marido sostenía la taza de café temblaba. Hemos vivido juntos 10 años. Perdóname, solo esta vez. Dejé mi taza sobre la mesa. Precisamente porque vivimos juntos 10 años, sabes perfectamente qué es lo que he hecho yo. El rostro de mi marido se endureció. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Y tú qué has hecho? Esas fueron tus palabras. Mi marido bajó la cabeza. Era yo quien revisaba los libros de cuentas cada madrugada. Era yo quien conseguía nuevos clientes. Era yo quien cuadraba las facturas y se pasaba noches en vela para cumplir los plazos. Los fines de semana que tú te ibas a jugar al golf, era yo quien iba de un lado para otro cobrando las facturas pendientes. Mi voz no temblaba. Estaba extrañamente calmada. En 10 años, nunca oí un gracias. Ni un bien hecho. De tu boca solo salía un «ya he comido» o un «estoy ocupado». Eso era todo. Mi marido se mordió el labio. Si solucionamos el problema del terreno, puedo levantar la empresa de nuevo. Alba, por favor. No. Fue una respuesta corta. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Lo miré directamente a los ojos. Creo que era la primera vez en 20 años que lo miraba con tanta franqueza. Porque encerraste a tu padre en una habitación y durante 5 años te limitaste a darle de comer, no lo llevaste al médico. ¿Sabes quién estaba a su lado cuando pronunció la palabra «gracias»? Yo, no eras tú, era yo. Mi marido no pudo decir nada. Y trajiste a tu secretaria embarazada al salón de casa y me dijiste que acabáramos con esto de forma civilizada, por el bien de todos. Pues bien, esto que está pasando ahora es mi forma de acabar con esto por el bien de todos. Elena, a mi lado, le tendió unos documentos. Es la demanda de divorcio. Incluye la solicitud de división de bienes y la pensión compensatoria. Puede responder a través de su abogado. Mi marido se quedó mirando los papeles, inmóvil. Sus manos no se movieron. Me levanté de la silla. «Cariño». Al darme la vuelta, me llamó. «Cariño». Hacía 3 años que no oía esa palabra. No me giré. 1 mes después, mi suegra vino al apartahotel. Estaba muy cambiada. No llevaba sus pendientes de oro. En lugar de su ropa de marca, vestía unos pantalones de chándal y una chaqueta vieja. Llevaba el pelo aplastado y sin peinar. Parecía haber envejecido 10 años en pocos días. En cuanto me vio, se arrodilló. En el suelo de hormigón de la entrada, ante la mirada de los transeúntes. «Alba, Alba». Era la primera vez en 20 años que me llamaba por mi nombre, en lugar de un despectivo «Oye, tú». He hecho mal. Por favor, solo una vez. Su voz estaba rota. Me paré frente a ella. La miré desde arriba. Antes, me habría apresurado a ayudarla a levantarse, diciendo: «Suegra, levántese, se va a hacer daño en las rodillas». Pero ahora era diferente. «Suegra». Sí, Alba. En 20 años, nunca me dio las gracias. Lágrimas rodaron por las mejillas de mi suegra.
que si la comida estaba sosa, que si no limpiaba bien, que si era una inútil por no poder darle un nieto. Eso es todo lo que me dijo usted. Alba, he hecho mal. Por favor. Y encerró a mi suegro en la habitación del fondo. Dale de comer y ya está. Las medicinas son un gasto inútil, eso es lo que decía usted. A su marido, con el que compartió toda una vida. Mi suegra bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. ¿De qué sirve arrodillarse ahora? Me di la vuelta. Mi suegra se agarró a mi tobillo. Alba, no tenemos a dónde ir. Sentí una punzada. Sería mentira decir que no. Al fin y al cabo, era la mujer a la que había cuidado durante 20 años. Pero me solté y seguí caminando. Detrás de mí, oía el llanto de mi suegra. No me detuve. Esa misma semana, Elena me llamó. Alba, ¿te has enterado de lo de Sofía? ¿Qué ha pasado? Ha huido. Se llevó los 30.000 euros que tu marido guardaba en la caja fuerte y desapareció. Le dejó una nota que decía, jefe, yo también tengo que buscarme la vida. He abortado. Que sea feliz. Elena suspiró. Desde el principio solo le interesaba el dinero. Mientras a tu marido le fue bien, estuvo a su lado. En cuanto se quedó sin Blanca, le quitó lo poco que le quedaba y se largó. Después de colgar, miré por la ventana. No sabía si debía odiar a Sofía o sentir lástima por ella. Pero una cosa estaba clara. Al lado de mi marido ya no quedaba nadie. Su esposa se había ido, su padre se había ido y su amante se había ido. La persona a la que él mismo había echado, el padre al que él había desatendido y la mujer que se había fugado con su dinero. Todo era el resultado de sus propias acciones. La quiebra se confirmó 3 meses después del cese de la producción. La penalización por incumplimiento del contrato, los salarios atrasados de los empleados, la devolución de los préstamos bancarios, todo era inasumible. La empresa de mi marido se declaró en quiebra y sus bienes personales empezaron a ser embargados. Su apartamento en la zona alta de la ciudad salió a subasta, y su coche de lujo fue embargado. El proceso de divorcio también concluyó. El juez me dio la razón. Se reconoció mi contribución al negocio durante 10 años y, al ser mi marido la parte culpable, se fijó una pensión compensatoria a mi favor. Aunque, en la práctica, no iba a recibir nada porque él ya no tenía patrimonio, eso no era lo importante. Lo importante era que la ley se había puesto de mi parte. En el momento de firmar los papeles del divorcio, no me tembló la mano. Estaba extrañamente tranquila. Elena me preguntó, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y era verdad. La tarde en que se formalizó el divorcio, recibí una llamada de mi suegro. Aunque legalmente ya no era su nuera, él seguía llamándome así. Nuera, hoy he llamado a Ignacio por última vez. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Qué le ha dicho? Hubo un breve silencio. Ignacio, tu padre esperó 5 años sabiendo que esto pasaría. Pensé que solo tocando fondo te darías cuenta de las cosas. Lo primero son las personas. El dinero va después. La voz de mi suegro se quebró. Y aunque solo sea porque soy tu padre, te diré una cosa más. Ahora que has tocado fondo, empieza de nuevo desde ahí. Pero empieza como una persona de verdad. Al otro lado de la línea, oí a mi suegro sorber por la nariz. Yo también lloré. ¿Cuántos padres en el mundo tienen que hacer una llamada así a su propio hijo? Era la persona a la que debía odiar, pero a pesar del odio, seguía siendo su padre. Suegro, ¿está bien? Estoy bien. Ahora estoy bien. Antes de colgar, mi suegro dijo, nuera, a partir de mañana, vamos a empezar a trabajar por tu futuro. No podemos quedarnos esperando. Sí, suegro. Después de colgar, miré por la ventana. En el cielo oscuro, se veían estrellas. No una o dos, sino muchas. ¡Qué extraño! En los 20 años que viví en aquella casa, nunca había visto las estrellas.